Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan cada sábado en este seminario en el que hemos venido trabajando desde hace ya algunos meses relacionado con el libro de Daniel y su vinculación directa con el libro de Apocalipsis, así como con los otros textos bíblicos. El día de hoy vemos ya el último capítulo del libro de Daniel, un capítulo bastante interesante, a pesar de que es un capítulo bastante corto, pero de una trascendencia absoluta. Es el cierre final de esa visión que tiene Daniel en el capítulo 10, que toma todo el capítulo 11 y que viene a cerrarse, a clausurarse apenas en el capítulo 12. Asimismo, deja abierta una gran ventana, una posibilidad gigantesca con eh, el fin de los tiempos a través de lo establecido en el libro de Apocalipsis. Y esto es fundamental porque nos va a permitir comprender mucho más de lo que hasta ahora hemos podido entender. Sin más preámbulos, vamos a hablar un poco y a reflexionar sobre el capítulo 12 del libro de Daniel. Es muy importante que tengamos en cuenta dos elementos sobre los cuales a través de este ministerio hemos instado muchísimas veces. El primero es tener muy presente que cuando vamos a hablar de un determinado capítulo, ustedes ya los conocen, le den una leidita al capítulo. O sea, que tengan la posibilidad de constatar, de verificar, de aprender y de crecer a través de la lectura de la palabra en el capítulo que se va a tratar. Eso nos va a dar una tremenda claridad. Y lo segundo es, ya de cada uno dependerá, revisar estas notas, estos apuntes, donde van a poder cotejar con las citas bíblicas que aquí se entregan y eso les va a permitir un conocimiento más amplio sobre la palabra. Sin más puntos, sin más anuncios parroquiales, vamos a abordar entonces el capítulo 12 de Daniel. Daniel 12 tiene una particularidad y es que claramente está dividido en cuatro partes. Así de sencillo, no tiene pierde. Desde que usted empieza a leer, se da cuenta de que el capítulo 2 está fraccionado en cuatro elementos muy claros. El primero de esos elementos son unos apartes que evocan y llaman a tener atención sobre el tiempo del fin o el fin de los tiempos. Y eso lo vemos claramente allí separado entre el versículo 1 y el versículo 4. Allí claramente se hace una citación y en esta citación que se hace al fin de los tiempos es necesario ir y complementar de este capítulo 12 de Daniel con el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Y este vínculo con el capítulo 24 y 25 de Mateo está íntimamente vinculado a Apocalipsis 10 y Apocalipsis 1. Entonces se forma allí una trilogía donde vamos a ir descubriendo cómo se entrelazan estos tres textos bíblicos. De hecho, es muy interesante porque cuando eh, iniciemos el análisis del libro de Apocalipsis, que si el Señor lo permite será la semana próxima siguiente, vamos a empezar leyendo Mateo 24 y 25. Interesante. La segunda parte que encontramos en este capítulo 12 de Daniel es un ciclo donde Daniel pregunta y Gabriel responde. Recordemos que esta visión que tiene Daniel en el capítulo 10 y que el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel empieza a responder y a clarificar, todavía tiene unas cosas por ahí como sueltas, unas arandelas por ahí como que
no sabemos. Pues bien, antes de terminar el capítulo 12, Daniel empieza a hacer una serie de preguntas con un agravante, y es que Gabriel no las responde todas, pero hay respuesta en Apocalipsis. ¿Está viendo cómo se entrelaja, entreteje todo un sistema? Interesante. La tercera parte es donde Daniel es anunciado con una serie de planteamientos sobre los días que deberán resistir aquellos que creen en Dios y aquellos que sobrepasen exactamente por 45 días. Esos días establecidos por el arcángel, por el ángel Gabriel, van a recibir una tremenda bendición, un tremendo galardón. Y la cuarta y última parte de este libro de Daniel 12 hace referencia a un trato especial, una promesa especial, personal, que le hace el mismo Gabriel a Daniel. Es un compromiso de tú a tú. Le dice, mira, tú, Daniel, y hace una promesa. Entonces, este capítulo 12 del libro de Daniel, perdón, vemos cómo es bien interesante porque es el fin de una cantidad de cosas, es el fin de la explicación y de la revelación que Gabriel le da a Daniel, y asimismo tiene 4 etapas bien importantes, bien interesantes. El primero de ellos es, les decía, lo encontramos entre el versículo 1 y el versículo 4, donde Gabriel le habla a Daniel de una serie de eventos que están destinados al fin de los tiempos. Y este planteamiento eh, establece que frente al fin de los tiempos va a haber un juicio que va a dejar total claridad sobre cada uno de los seres vivientes y aquellos que ya han muerto, con un planteamiento muy interesante. Y es que Gabriel deja entrever en este planteamiento algo fundamental, y es que el primer juicio está en marcha. Interesantísimo, una cosa extraordinaria, ¿sí? Cuando nosotros nos devolvemos un poco, Daniel 7, Daniel 8, empezamos a ver que hay unos tiempos que se supone que se deben de cumplir. Acá en el capítulo 12, Gabriel rectifica y ratifica que esos tiempos ya se cumplieron y se están cumpliendo, aún en la época nuestra. Interesantísimo, una cosa tremenda. Y hace referencia a este final de los tiempos desde ese preámbulo de que ya se habían cumplido algunos eventos y de que se están cumpliendo, es ampliamente tratado en Mateo 24. Las señales del fin, concretamente en Mateo 24:9, es donde se establece toda esta hilaridad y se describe con lujo de detalles estas condiciones. Dice allí Mateo 24:9, entonces os entregarán a la tortura y os matarán. ¿Sí? Y de Mateo 24:9, de este tiempo futuro en el que vamos a ser subyugados por decirlo de alguna manera, brincamos directamente hasta Apocalipsis 2:10. Y allí se empalma, completico, como un puente que sigue entre Mateo 24 y Apocalipsis 2, en este caso, donde en Apocalipsis 2:10 habla, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y continúa allí en Apocalipsis 3:10 cuando dice, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente en el sufrimiento, también yo te guardaré de la hora de la prueba
que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. ¿Se da cuenta? En estos momentos hay un juicio y va a haber un juicio posterior. Va a haber una situación posterior donde todo el mundo va a tener que presentar sus credenciales y a ver cómo es que estamos. Todo esto lo trata Daniel 12. Y en Daniel 12:1 hay un planteamiento que es la cereza del postre, es el quid del asunto, es el clímax de todo este planteamiento del libro de Daniel. Dice Daniel 12:1, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Y este punto de Daniel 12:1 brinca directamente hasta Apocalipsis 20. Y cuando brinca, va hasta Apocalipsis 20, establece y nos encontramos con que dice que va a haber dos resurrecciones, una resurrección general, ¿sí? La primera, que es la de todos los justos, todos los santos, todos los hijos de Dios, y la segunda, 1000 años más tarde, para los injustos. Es claro, aquí todo este planteamiento que se da entre Daniel 12 y Apocalipsis 20. Es una cosa extraordinaria. Recordemos que Apocalipsis tiene algo así como 22 capítulos. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis 20, ya estamos viendo como el final del cuento, el final de la historia. Ya estamos viendo para dónde apunta esto. ¿Sí? Y ojo, ahí entra un dato muy importante y es el dato de los 1000 años. Ya hablaremos de eso cuando empecemos a analizar un poco el libro de Apocalipsis. Ahora bien, si nos continuamos moviendo sobre estos eventos futuros que plantea Apocalipsis, Daniel 12, perdón, se me traba la lengua, no es fácil. Bueno, encontramos que en Daniel 7 se establece una profecía revelada muy interesante que es idéntica, encaja perfectamente con lo que establece Mateo 26:64. Claramente, y habla del regreso de Jesucristo y encaja perfecto con Apocalipsis 1:7. O sea, si nosotros cogemos Apocalipsis 1:7, Mateo 26:64 y Daniel 7, hay un elemento que se repite textualmente en las tres citas bíblicas. Este elemento es, a partir de ahora, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Si usted lee, apunte allí la cita, apúntela. Daniel 7, Mateo 26:64 y Apocalipsis 1:7, se va a dar cuenta que dice exactamente lo mismo, con un problema grave, que entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pasando por el libro de Mateo, encontramos que hay algo así como 500, 600 años. No había forma de que Daniel se comunicara ni siquiera por celular con Mateo y mucho menos, bueno, tal vez ahí sí, quizás, pero recordemos que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, entonces es complicado que Mateo se viera con él como ve, yo te voy a pasar un dato, no, no era posible. Recordemos el concepto que ya habíamos visto otra hora de la concordancia literaria y de la concordancia bíblica, entrelazados allí en lo que realmente tiene la Biblia como contenido. Entonces, estos tres elementos hablan de ese regreso de Jesucristo como un evento futuro. Hay un elemento que es el empalme de esta primera parte de Daniel 12, la visión de los tiempos futuros, con el tema de las preguntas y las respuestas entre Daniel y Gabriel. Y ahí pareciera que en este versículo 4 de Daniel 12, como que se corta, como, y resulta que la segunda parte, en este tema de preguntas y respuestas, Daniel dice, venga un momentico, me quedó faltando algo.
¿usted por qué no me explica esto y esto? Que es que quedó como, me falta algo, me falta algo. Y ese algo es un elemento que Gabriel le explica sobre el fin de los tiempos, allí en Daniel 12:4, donde le manifiesta y le deja entrever que hay unos temas, hay unos tópicos que tienen que permanecer ocultos al hombre. Hay unas cosas que Gabriel no le dice a Daniel, y Daniel le preguntó, dice, Daniel, es que me quedó faltando esto. Y entonces se inicia la segunda parte de Daniel 12, que es este ciclo de preguntas y respuestas. Daniel pregunta, Gabriel responde. Entonces uno se imaginaría, no, pues qué cuestionario, ¿no? Pues ahí lo dejó sentado preguntándole. No, fácil, dos preguntitas y puede sacarla, no, perdón, dos preguntitas, sencillo, fácil. ¿Y sabe cuáles fueron las dos preguntas? Se las hizo una pegadita a la otra. Y Daniel le responde uno y la otra guarda silencio. ¿Sabe qué le preguntó Daniel? Aquí en Daniel 12:5. Le preguntó lo siguiente. Le preguntó, eh, sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora bien, Daniel pregunta de una manera muy ansiosa, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? La venida de Jesucristo, la resurrección de los santos, la condenación de los no santos, de los malos. Y cuando pregunta, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Aparece como una coma. No está en la Biblia, pero aparece como, y dice, Señor mío, ¿cuál será la última de estas cosas? Entonces, mire que hay dos preguntas allí. La primera es, ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Ah, y ¿cuál va a ser la última de esas cosas que va a ocurrir? ¿Lo vio? ¿Lo está viendo? ¿Cuándo será que ocurre todas estas cosas maravillosas que usted nos acaba de decir sobre el futuro? ¿Y cuál va a ser la última? Ya, ahí se acabó. Y eh, resulta que Gabriel evoca la aparición de Miguel, que ya habíamos hablado de Miguel, si era o no Jesucristo, si era el mismo que luchaba contra, en fin, eso ya lo vimos, ¿no? Por eso no me quiero devolver, pero eh, Gabriel remite a que estas cosas van a ocurrir después de los eventos descritos claramente en Mateo 24. Y que para saber cuál es la última de estas cosas, no puede decirle. Él dice, hay que guardar silencio. Sella el libro hasta el fin. Séllalo y para. Yo me imagino a Gabriel diciéndole, como le diría a uno la abuelita, ve, déjate a ver que todavía no te puedo decir. Y eso es lo que se ve allí en a todo este elemento, a todo este tejemaneje de preguntas que hace Daniel. Entonces a la primera pregunta le dice, tranquilo, no me preocupe, eso va a pasar cuando esto, que está allí escrito en Mateo 24. Y la segunda, evoca Gabriel a Miguel y le dice, esa respuesta no la puedo dar yo, no te puedo dar respuesta a eso, porque Miguel ha dado una instrucción, el arcángel Miguel ha dado una instrucción y yo la tengo que acatar. ¿Y cuál fue esa instrucción? Le dice, dice allí, el mismo personaje vestido de lino que había visto al comienzo de la visión, aparece de nuevo y era Miguel. ¿Sí?
Y al verlo, Daniel le hace la consulta sobre cuál será la última de estas cosas. Y él le dice, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y esto, de que esto va a estar sellado, de que está oculto, de que no se puede decir, va de la mano íntimamente de el planteamiento próximo anterior que hace Gabriel a Miguel y Miguel a Daniel. Y es este elemento donde le dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. Recuerda que hablamos de eso por allá antes, y todas estas cosas se cumplirán cuando desaparezca aquel que aplasta la fuerza del pueblo santo. ¿Se acuerdan las visiones del cuerno, el cuerno pequeño, de todas estas cosas? Cuando desaparezca, se dará esto, ocurrirá esto que has preguntado. Y eso lo encontramos allí claramente en Daniel 12:7. Allí está descrito con lujo de detalles, ¿sí? Entonces uno queda como, bueno, pucha, me fue la luz justo cuando iban a mostrar quién era el culpable. Nos quedamos sin saber. ¿Cómo así que hay que sellar el libro? ¿Cómo así que nos vamos a quedar en veremos? ¡Ay, qué piedra! Calmado. Resulta que en Apocalipsis 10 se abre todo esto. ¿Ya ve el puente? Hay muchas similitudes entre Daniel 12 y Apocalipsis 10. Y más que similitudes, hay unos complementos. Hay cosas que en Daniel 12 quedan como, y en Daniel, en Apocalipsis 10 le dicen, tranquilo, ve aquí la respuesta. Pero para poder dar la respuesta, había que esperar lo otro. Es interesantísimo cómo se van hilando, cómo se van concatenando todas estas cosas. Entonces, cuando este libro queda sellado sin dar respuesta en Daniel 12, en Apocalipsis 10 se abre el libro. Ya es abierto, ya es revelado. Dice allí, ya no habrá más dilación. En otras palabras, el ángel de Apocalipsis lo llama la apertura del libro para los últimos días. La apertura del libro para los últimos días. Ya está abierto, ya está todo dicho, ya está todo consumado. ¿Sí? Recuerda esa parte de la Biblia que dice cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso va a seguir siendo perenne durante toda la eternidad. Y vemos que en Apocalipsis 10 se da el cumplimiento de toda la escritura con pelos y señales. No tiene pierde, puede hacer inventario y se da cuenta. Eso nos lleva a que aún hoy en día, que se han cumplido tantas profecías y se ha dado cumplimiento a tantas cosas escritas en Mateo 24 y Mateo 25, eso da a entender y revela claramente de que estamos en el tiempo del juicio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué está diciendo este man? Oh, sí, claro. Y Jesucristo, que es el buen pastor, que es el juez, es el Cordero que quita el pecado del mundo y está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el cielo. Este es el momento del juicio. ¿Y quién es nuestro abogado? Santiago, ¿se acuerda del libro de Santiago? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el resucitado. ¿Recuerda eso? Entonces el juicio ya se está dando. Y el que intercede por nosotros, el que aboga por nosotros, es Jesucristo. ¿Lo vio? ¿Ya lo entendió? ¡Ay, extraordinaria! ¿Sí? Pero cuando Jesucristo deje de interceder por nosotros y venga a las bodas del Cordero, ya no habrá quien interceda por nosotros. Se acabó el tiempo. El fin
de los tiempos. ¿Se da cuenta? Y justo cuando Él llega acá, se da esa resurrección de todos los santos. Esperamos 1000 años y tenga contra los malos, duro y en la cabeza. ¿Lo vio? Ahora sí le encajó Daniel 12 con Apocalipsis. Esto es una belleza. Eso encaja, mejor dicho, como mano en guante. Ya. Una cosa extraordinaria realmente. Y continúa allí en Apocalipsis 10, vinculándose directamente con Daniel 12, cuando dice, cuando se abra este libro, cuando sea abierto el libro, la ciencia aumentará en gran medida. ¿Lo está viendo? La ciencia aumentará en gran medida y muchos correrán de aquí para allá desubicados y desorientados. ¿Sí? Los impíos seguirán haciendo el mal y solo los doctos comprenderán. Recuerda que la vez pasada hablamos en Daniel 11 de los doctos. ¿Quiénes eran los doctos? Los que comprendían, los que asimilaban el mensaje bíblico, los que tenían claro. Por eso dice ella en Apocalipsis, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que vea. Escudriñad las escrituras, dice la palabra. El que entienda el mensaje. Y mire cuántas veces se le dice a Daniel en sus 12 libros, entiende el mensaje que te estoy dando, entiende. Ay, qué cosa, entiende. ¿Qué es lo que tiene que entender? Todo lo que nosotros hemos venido dando en estos seminarios y que hace referencia a un sinnúmero de eventos. Entender qué es lo que representan estas profecías, entender qué es lo que quieren decir cuando hablan de bestias, de cuernos, entender qué es cuando hablan de aguas, entender la profecía. Y por eso mismo, Primera de Pedro establece que la profecía no es de interpretación personal. Y por eso dice la Biblia se revela a sí misma. Usted no tiene que ir a que alguien le traduzca la profecía. Estúdiela, ahí está. Esos son los doctos. ¿Se da cuenta? Todo esto es lo que usted debe de entender para ser salvo. ¿Sí? Y es muy claro lo que hay allí. Usted debe entender que Dios conoce a todos y a todo lo que ocurre en torno del mundo de su creación. Dios está siempre dirigiendo el destino de la humanidad y de los imperios y de los reinos. Ha quedado claramente demostrado. Debe comprender que en estos momentos estamos en pleno juicio y que tenemos un abogado ante Dios que es Jesucristo. Debe de entender que Dios es capaz de librar al hombre que cree en él, que ama a Dios, a ese hombre es capaz de librarlo de leones, de hornos de fuego, de hambrunas, de asesinatos, de homicidios contra él. Eso es lo que usted debe comprender que eh, Cristo anhela las bodas del Cordero, es decir, su boda con su iglesia. Debe comprender esto, debe comprender eh, que no todos somos hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Dios. Hacernos hijos de Dios es un privilegio que solo se le da a aquellos que creen en la obra de Jesucristo. Ahora ve todo lo que hay por entender por qué es tan importante. Los invito a que retomen los apuntes que hiciéramos otrora hace unos años cuando dimos nuestro seminario sobre profecía bíblica, que caminamos sobre toda la profecía de la palabra de Dios. Hay un tercer elemento allí, que es el de los días y las bendiciones, y es donde se plantea, allí en Daniel 12, 11 y 12, que se habla de 1290 días. Dice, dichoso el que llegue a 1290 días, pero
El que logre llegar a 1335 días, a ese le vamos a dar corona. O sea, si usted llega a 1290, bien, bacano, cumplió. Pero si logra llegar a 1335, a usted le van a dar una corona, le van a dar un premio, le van a hacer un reconocimiento. ¿Y sabe qué diferencia hay entre estos 1335 días y esos 1290 días? 45. Ahora bien, la palabra no es muy clara en si estos son días, años, no es muy explícita frente a esto, no establece muchos elementos, o yo por lo menos no los he encontrado y los estudiosos bíblicos no lo han planteado, sobre qué quiere decir estas dos profecías, es decir, la de llegar hasta los 1290 o llegar a los 1335 días. Entonces hay una bendición, hay un premio, hay una promesa para el que dure esos 45 días de más. Y también dice que el que llegue a los 1290 va a ser salvo. Esas dos profecías no son muy claras. Hasta el momento no hemos podido, los eruditos, y pues yo en mi ignorancia infinita sobre el tema tampoco, establecer qué es lo que quiere decir. Y el cuarto y último elemento de Daniel 12 es una promesa de tú a tú que se le hace a Daniel directamente. Dice, y tú, vete a descansar, te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. En otras palabras, le está diciendo a Daniel, listo, usted ya pasó, aprobó, ya usted tranquilo, relajado, usted cumplió, usted ya lo hizo. Es personal para Daniel cuando le dice, vaya tranquilo, ya usted hizo su labor, ya usted cumplió. Con esto, mis muy queridos, mis muy bien amados, cerramos la primera parte de este seminario, que es largo y amplio, que fue hablar del libro de Daniel, que fue establecer unos primeros pinitos entre el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el resto de la palabra. Lo remito a un libro más allá de la Biblia, por supuesto, primero que todo la Biblia, o sea, coma Biblia día y noche, pero lo remito a un libro que se llama Dios revela el futuro. El autor es Mervyn Maxwell. Mervyn Maxwell. El libro se llama Dios revela el futuro. Y allí encontrarán muchos complementos y muchas anotaciones para enriquecer todo esto. Si el Señor nos lo permite, nos veremos el próximo sábado, empezando el libro de Apocalipsis con el preámbulo de Mateo 24 y 25, los hechos del fin. Que tengan un buen fin de semana. Bendiciones. Chao.